¿Tu fe? No, yo no me he movido. ¿Y dónde tengo que mirar? A mirarte a ti, siempre. ¿Eh? Yo te miro a ti. Sí. Ok. ¿Eso para dónde? En el ambiente donde yo estaba, o sea, donde yo crecí, no encontraba como que herramientas que pudieran como ayudarme a crecer en ese sentido, o sea, cómo yo puedo manejar esto. Muchas veces la persona decía, no, que es un demonio, tú tienes que reprenderlo y todas esas cosas, pero yo estaba seguro de que yo no estaba endemoniado. En vez de tú luchar con la atracción, luchas con la relación. En este caso, decides que o tienes la atracción por una chica o no tienes una relación. El fruto del espíritu es ser heterosexual, pero el dominio propio. Entonces, el Señor me da el dominio propio y me hace ver que en Cristo hay más satisfacción que lo que puedo encontrar en la sexualidad. Entonces, al yo verlo de esa manera, aún yo teniendo luchas y tentaciones, yo puedo caminar en pos de la santidad. La entrevista que vas a ver a continuación pertenecía a un canal de YouTube antiguo que nosotros teníamos, esperando discreción de parte de los televidentes. Así que, sin más que hablar, disfruta de la entrevista que vas a ver a continuación. Todo el mundo tiene un concepto acerca de la fe. Y digo todo el mundo porque yo creo que hasta los ateos tienen un concepto acerca de la fe. Hoy en día tenemos diferentes confesiones de fe. Tenemos grupos que creen una cosa, mientras que otros grupos creen otra. Y estamos hablando dentro del mismo concepto de fe del cristianismo. Cada día nacen otros grupos nuevos que tienen ideas diferentes. Y como ya ustedes saben, a nosotros aquí nos gusta conocer las diferentes posturas. Por eso hoy tenemos un invitado que nos va a hablar acerca de su fe, desde la cosmovisión en la que él participa. José Luis, bienvenido. Gracias por la invitación. Teníamos tiempo tratando de hacer esto, ¿eh? Sí, bastante tiempo. Vamos a no decir cuánto tiempo, mejor. Bastante. Recuerde que si usted quiere un contenido un poquito más severo, más picante, más guerrido y menos tranquilo, dejen el relajo, vamos al debate, apuestas y herejía. Aquí tenemos todo. Aquí tenemos todo para lograr que su producto pueda llegar hasta el cielo y la bendición de Dios caiga sobre su negocio increíblemente. Así que patrocínese aquí, publicítese aquí, pague promoción aquí, traiga su cuarto para acá, que, oiga, va a ser mejor que el diezmo. Ya tú sabes. José Luis, ¿de qué confesión de fe tú eres? Yo soy de lo que muchos llaman bautista reformado. Hay muchos tipos de bautistas, de los cuales no tendría como que, tú sabes. O sea, el bautista reformado es diferente al bautista nominal común. Sí, porque hay bautistas fundamentales, bautistas independientes. Los bautistas del norte, bautistas del sur. Exacto, hay mucho tipo de bautistas. Yo hasta ahora nada más conozco a la que pertenezco. Aquí en Dominicana, ¿cuál es el líder de esa comunidad de fe? Miguel Núñez. Ok, tú eres esa de Miguel Núñez. Sí. Ok, perfecto. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de los conceptos o la cosmovisión que tienen los bautistas reformados, como es tu caso, ¿verdad? ¿Qué diferencia a un bautista reformado de un bautista que no es reformado? Una diferencia clave, algo que tú digas, bueno, creemos casi lo mismo, pero en esto nos diferenciamos. Ok, bueno, yo podría decir desde lo que sé o que he aprendido, que se puede ser muy radical en ciertas cosas, que no se debe de ser tan radical, que hubiese que estar un poquito más abierto.
sería como lo que yo podría decir. Los reformados son un poquito más abiertos que los demás. Son menos Eh, radicales. Exactamente. Creo que es la palabra que podría Perfecto. utilizar. Perfecto. Ujú. Ok, entonces hablemos acerca de, en este caso, ¿qué creen los bautistas acerca de la muerte? ¿Qué pasa con una persona cuando muere? Ok, bueno, nosotros creemos que luego de que una persona agota su tiempo aquí en la tierra, irá a un lugar, ya sea de descanso o de tormento. Nosotros creemos que los cristianos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador irán al cielo, y las personas que no abrazan este don, esta gracia, eh, van al infierno o al Entonces, lugar ¿tú de crees, tú tormento. crees que existe en este momento un infierno? Sí. Y que la gente ya, cuando llega ya, está quemando. Sí, hay un, bueno, que activamente ya ese como que el infierno que menciona Apocalipsis, creo que es lago de, El lago de fuego. lago de fuego. Yo creo que no es ese donde están actualmente las personas. Hay como un lugar de tormento y luego como que van a ese lugar. Bueno, ellos están recibiendo como un catiguito Sí, ahora para como después. el lugar de espera, yo creo que podría decirle. Y eso no contradice la idea de un Dios de amor. No, porque Dios tiene muchos atributos y uno de sus atributos vendría a ser su ira. Entonces, bueno, creo que nos tendríamos que ir como que a toda la parte del principio, cuando el Señor creó a Adán y a Eva y todo eso, de que el hombre pecó, entonces como consecuencia de esto viene la muerte. Entonces Dios es completamente justo al permitir que personas paguen por aquello que quebrantaron. Y pagar por la eternidad no es algo injusto. No creo que sea injusto, porque si nosotros vemos, Dios es eterno. Entonces, todos sus atributos, o sea, como el conjunto, por así decirlo, de quien Dios es, su amor, su ira, su fidelidad, todo viene a ser eterno. Dios es eternamente justo, Dios es eternamente bueno, pero también Él sea ira. Entonces, esa ira también viene a ser eterna como Él es. Y Dios no va a pagar a una persona más allá de lo que merezca por el pecado que esta persona cometió. Y como pecó en contra de la eterna e infinita santidad del Señor, ese es el justo castigo que merece. ¿Qué es el cielo? El cielo es ese lugar donde la persona va a poder estar con Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo digo que el cielo es un planeta donde habita Dios y los ángeles y todo. ¿Qué tú crees de eso? En verdad, yo no me voy tan lejos hacia afuera, hacia un planeta. Yo creo que hay un cielo, pero no sabría decirte si es un planeta o si... No, o sea, esa parte no sabría Ok, cómo de decirte. acuerdo a la Biblia y a lo que ustedes entienden de la Biblia, ¿qué estarán haciendo los salvos en el cielo? Ok, yo creo que nosotros vamos a trabajar en el sentido que nosotros vamos a gobernar la tierra en la manera que debió de haber sucedido, creo que podría ser la palabra que utilizaría, porque cuando Adán y Eva pecan, aquí hay como que una ruptura del plan inicial del Señor en cuanto a cómo liderar el mundo. Entonces yo creo que habrá como una continuidad, por así decirlo, de eso, de ese gobierno de Dios, o de ese gobierno de los seres humanos bajo la autoridad del Señor, si puedo decirlo Ok, de esa manera. ok. Hay un concepto que siempre se le atribuye a los bautistas, que es la palabra salvo siempre Sí. salvo. Dentro de tu confesión de fe, ¿ese concepto es parte de el salvo siempre salvo? ¿O ustedes creen que una persona, aún después de haber aceptado al Señor, puede llegar al punto de perderse? Sí, ese es incluso porque yo antes de ser, o sea, bautista reformado, donde soy ahora, yo era pentecostal y yo abrazaba el arminianismo, que es mayormente lo que creen, Ujú. que se pierde la salvación, pero luego de yo encontrarme con ciertos pasajes bastante contundentes acerca de cómo es que el hombre llega a ser salvo y quién es que mantiene la salvación de ese hombre, yo pude darme cuenta que realmente la salvación es del Señor
y a quien Él la da, Él no la quita. Entonces, muchas veces las personas cuando oyen, salvo siempre salvamos, pues yo voy a hacer lo que me dé mi gana. No, porque inmediatamente yo pienso de esa manera. Estoy demostrando que no soy una persona nacida de nuevo, porque el nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina, el Espíritu Santo, que viene ahora a morar en esta persona. Entonces, el anhelo de este nuevo hombre, creo que es en Efesios 4:24 que lo dice, es la santidad del Señor. Estoy parafraseándolo. Entonces, por este nuevo hombre, eso es lo que yo voy a perseguir. Claro, nosotros aún tenemos lo que es pecado remanente y eso va a querer que nosotros hagamos lo contrario, pero como tenemos ese Espíritu Santo que solo persigue la santidad del Señor, en esa dirección es que vamos a ir. Una persona, ¿cómo logra alcanzar la salvación? Ok, la salvación es solamente al poner la fe en Cristo. Esto, no sé si están familiarizados, pero me imagino que sí, con lo que son las 5 solas. Y hay 3 de ellas que una es sola fide, sola gratia y solo Cristo. Ujú. Entonces esto hace referencia a que solo es por fe en el sacrificio de Cristo y es solamente por gracia, no por ningún mérito del hombre, que el hombre puede alcanzar la salvación. En ese aspecto nosotros somos exclusivistas, de que solamente es a través de Cristo que se puede alcanzar la salvación y en ningún otro nombre dado a los hombres o en la tierra. ¿Qué se pasa puede. con una persona que nunca ha conocido hablar de la Biblia ni de Jesús y vivió, nació, creció, reprodujo, envejeció y se murió y nunca escuchó hablar de eso? ¿No hay posibilidad de salvación para esa persona? En este caso, en primer lugar tenemos que saber que las personas no nacen y luego son condenadas, sino que las personas ya son condenadas por un pecado inicial que cometieron Adán y Eva. Y muchas personas dicen como, no, pero yo no estaba ahí. Imagínate a Adán y Eva que no tenían pecado. Nosotros creemos que hay una simiente pecaminosa que pasó al hombre. No tenían pecado. Ellos cometieron. Imagínate que ya que nosotros sí tenemos la simiente pecaminosa, nosotros sí lo hubiésemos hecho aún mayor. Entonces una persona, volviendo a la pregunta, Ujú. que no, que nunca ha escuchado de Cristo, esa persona, por lo que menciona en la palabra en Romanos, dice que esta va a ser juzgada por la ley moral que el Señor puso en ellos. Cuando estas personas no hicieron lo que su ley interna, o sea, la ley moral que el Señor puso, Ujú. cuando ellos no hicieron esto, por eso ellos van a ser juzgados y condenados. O sea que hay posibilidad de que una persona que nunca conoció a Jesús pueda ser salvo, de acuerdo a si Eh, actuó en consonancia con la ley moral que Dios puso en su corazón. eh, Creo que, déjame ver, déjame analizarlo un poquito. Bueno, hay otra premisa también que yo creo que es bueno decirla, y es que como nosotros creemos que el Señor tiene el pueblo escogido que Él va a salvar, Ujú. toda persona que Él decide que va a salvar, eventualmente escuchará de Cristo, de alguna manera u otra, porque solamente a través de Cristo se puede llegar al Padre. Entonces, de alguna manera u otra, si está dentro de los planes del Señor, esa persona va a conocer a Cristo. Ok. Lo has dicho varias veces y he querido reservarme la pregunta para un Ujú. momento, pero vamos a hacerla. Ok. ¿Quién decide quién se salva y quién se pierde? ¿Quién decide? ¿Quién se salva y quién se pierde? Ok. ¿Quién decide quién se salva? Estoy analizándola un momentico. Dijiste hace un momento Ujú. que la persona que ya Dios había decidido que se iba a salvar Ujú. de alguna u otra manera va a conocer, Ok. a escuchar a de Cristo. Entonces, la pregunta sería de esa misma perspectiva. ¿Quién Te decide? la voy a cambiar. ¿Es Dios quien decide quién se salva y quién se pierde? Él decide quién se salva. Porque, ahora vuelvo al punto del principio. El Señor, ¿verdad? El hombre y la mujer pecan. Estos son condenados. Lo justo es que estas personas reciban su paga por el pecado, que es la muerte.
separación completa del Señor. Entonces, el escenario de Adán y Eva nos dejan, o sea, nos hace elegir entre, ¿cómo lo pongo? Nos hace elegir una de tres opciones. O el Señor condena a todos y es completamente justo, o el Señor salva a todos, entonces opacaría como que ese atributo del Señor de su justicia y resaltaría más su amor, o el Señor salva a uno y permite que otros, por consecuencia del pecado, sean condenados. ¿Tuvo sentido lo que dije o quiere que lo repita? Eso me genera otra pregunta. Ujú. ¿Quién decide quién nace y quién no nace? Porque, en este caso, Ujú. ningún humano ha decidido nacer. Más sin embargo, simplemente Nace. nació. Esperma, Ujú. óvulo, se formaron. Pero para los que tenemos un concepto de Dios, sabemos que Dios interviene ahí. ¿Por qué? Porque Dios tiene que implantar su espíritu para que esa persona pueda ser un ser viviente, un alma viviente, un Ujú. humano. Entonces, en este caso, una persona no elige nacer, pero tampoco puede elegir y se salva. Quien lo elegiría sería Dios. ¿Realmente tú crees que es justo que una persona no elija nacer, Ujú. pero tampoco puede elegir si va a vivir eternamente con Dios o si va a vivir eternamente quemándose en el infierno? Es una buena pregunta. En ese caso, no es como que tratando de irme como que, bueno, te lo más seguro, sino de que, en primer lugar, no tengo como que una respuesta concreta que de darte, pero yo podría decir en ese caso en que, bueno, no, ni siquiera eso. O sea, como que la pregunta se escapa a lo que yo sé ahora mismo. O sea, debería la respuesta realmente. Hay muchas personas, muchas personas que han escuchado hablar acerca de Jesús. Ujú. Y uno podría decir, o sea, por donde se va, no hay forma de que se salve. Pero se escucha hablar de Jesús, ¿verdad? Ujú. El hecho de que una persona escuche hablar de Jesús no implica ya que con eso ya se salvó. No tiene que hacer, o sea, creer en Jesucristo como Salvador y Señor. Pero recuerda que la persona no es la que decide si se va a salvar o no, si va a aceptar o no. Es Ujú. Dios que ya lo decidió, ¿verdad? Sí. Ok, Ajá. en este caso. Yo creo que ya sé por dónde. Tantas personas que han escuchado hablar de Jesús y no es la persona que lo decide. Tantas personas que hay hoy en día en muchas iglesias que han dicho que han aceptado a Jesús Ujú. como Salvador, pero a veces tú lo ves haciendo cosas que dice, ¿en serio? Ujú. La pregunta mía sería, ¿cómo yo sé si yo puedo estar entre los salvos o no? Porque me Ujú. queda la duda de si no soy yo que lo elijo y no tiene que ver ni con mis acciones, porque eso es por gracia, solo gracia, pero Ujú. tampoco tiene que ver con mi decisión, sino que mi decisión realmente fue la decisión de Dios anteriormente. Yo solamente lo que hago es que la replico. ¿Cómo yo puedo decir, saber que yo estoy entre los salvos? Porque yo no creo que nadie quiera voluntariamente perderse. Ujú. Bueno, en primer lugar, tú habías traído una idea, Ujú. o sea, como, wow, se me fue la idea que tú habías traído. Tú estabas mencionando de la persona, o sea, como la decisión de la persona Ujú, y ujú. todo eso. Ese es un tema que trae mucho debate y es como que un punto difícil o, sí, así, un punto difícil de la palabra que es cómo podemos entonces ver la soberanía del Señor y la voluntad del hombre. Entonces, nosotros estamos como que acostumbrados a verlo separado, pero realmente eh, la Biblia los enseña más como como unidos. Entonces, no voy a entrar como que en todo el debate porque todavía a mí se me hace difícil como que comprenderlo Ok. y estoy como que aprendiendo acerca de eso, Eh, pero Eso automáticamente me genera la siguiente pregunta, que sí, la pero respuesta sería un sí o no fácilmente. No existe el libre albedrío. yo creo que sí, pero
el libre albedrío no es en, por ejemplo, el libre albedrío que el hombre tiene no es para elegir ir a Dios, porque la palabra dice en Romanos 3, no me acuerdo el versículo, que nadie busca a Dios. Entonces yo puedo decidir, o sea, es como que mi libre albedrío fue sometido bajo el yugo del pecado. Entonces yo puedo decidir bajo ese yugo. Así es que yo lo veo, pero no puedo yo ir a buscar al Señor, sino que tiene que ser una obra divina del Espíritu Santo que entonces abra mis ojos, entonces yo pueda extender la mano a la salvación. Pero entonces al final de cuentas, tomando eso en cuenta, y eso estamos de acuerdo, no hay quien busque a Dios. Dios es quien nos busca a nosotros. Uh-huh. Toda la Biblia está plasmada de eso. No es que el hombre busca a Dios, es que Dios busca al hombre. Uh-huh. Pero según lo que tú has dicho, el hombre no es que tiene la última palabra con respecto a decidir si acepta o no acepta a Dios, Ajá. sino es Dios al final de cuentas. Entonces, en este caso, no habría libre albedrío. Porque yo no voy a decidir buscar a Dios porque yo lo decidí, porque yo lo elegí. Respecto a salvación, sí. O no buscar a Dios, sino que ya Dios lo eligió y a mí Pedro lo eligió para que no acepte y a Juan lo eligió para que acepte. Uh-huh. Entonces no hay libre albedrío en ese caso. En temas de salvación, nosotros no decidimos y que yo quiero ser salvo. Porque incluso en el versículo más conocido, que más la persona menciona, no, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si nosotros seguimos leyendo, dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que cree en él no es condenado, uh-huh. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Exactamente. Y entonces el 19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces, nosotros, como somos seres pecaminosos y amamos nuestro pecado, sin la ayuda del Señor, como no buscamos a Dios, no hay forma. No todos amamos el pecado. Yo no amo el pecado. No amas el pecado porque hubo una regeneración del Espíritu Santo. Yo puedo decir que yo soy salvo desde ese punto de vista, porque eso, realmente en mi caso, parte. El pecado a mí no me es grato, no me agrada. Las acciones pecaminosas, hay momentos en el que yo me siento como tentado a hacerlo, pero solamente con el pensar hacerlo ya me siento que eso como que no va conmigo. Exactamente. Y eso te iba a la otra pregunta que tú habías hecho. Yo creo que esas son de las maneras en las que uno se puede dar cuenta en que ha sido renovado, ha nacido de nuevo, en que ahora nosotros perseguimos la santidad, por ponerlo en esos términos, o buscamos la santificación. ¿Qué es la santidad? Porque cualquiera que me escucha hablar a mí dice, ¿qué es hablando de tipo? Porque ese tipo dice cosas y blasfema. Entonces, yo sí persigo la santidad y yo sí persigo la perfección, que es para mí el crecimiento continuo, imagen de Dios. No es un lugar al que tú llegas y dices, yo soy santo, o yo soy perfecto. O sea, yo no creo en ese tipo de cosas. Pero tampoco creo en muchas cosas que se han enseñado hoy. Pero hay muchas cosas que hoy se han enseñado que son pecado, que cuando yo me veo a la Biblia no la encuentro como pecado. Uh-huh. Desde el punto de vista de tu fe, ¿qué es la santidad? Porque algunos dicen, no, porque que la ropa, que el vestido, sí, que el peinado, que la forma en la que tú caminas, que habla, que a ti se te tiene que ver. No sé, ¿qué es la santidad? Ok, la santidad viene a ser como ese set apart, en inglés se diría, que es, o sea, es como separado de todo. Entonces, y tomamos como referencia a Dios, porque Dios está separado de todos, Dios es trascendente, es limpio, es puro, que esa es la palabra que más se conoce cuando se refiere a santidad. La persona piensa en pureza. Implica eso, pero también es, o sea, separado, o sea, diferente. Podría ser una definición que podría darte de. Está buena esa definición diferente. No necesariamente tiene que ser algo específico, sino que sea diferente. Separado, como de lo impuro, que vendrían a ser todas aquellas cosas que van en contra de lo que Dios como creador y soberano sobre todas las cosas ha establecido.
Ok. Eh, hay un asunto interesante que me llama la atención de los bautistas y es la forma en la que ellos son ordenados. Ujú, Y ese orden se caracteriza en la forma en la que manejan las iglesias, en el estilo de los cultos y todo eso. Me dijiste hace un momento, un rato atrás, que tú antes, tu confesión de fe era pentecostal. ujú. ¿Cómo tú pasas de pentecostal a bautista? Es lo uno. Y lo dos, para un bautista, ¿qué es el don de lenguas? Me imaginé que venía por ahí. Eso no se puede quedar. Bien, sí. Yo abrazaba el pentecostalismo, si lo podemos decir así. Ujú, Hubieron varias cosas que me hicieron como que abrazar ahora la doctrina reformada, si lo ponemos en esos términos. En primer lugar, fue un tema personal, o sea, puedo compartirlo abiertamente de que Aquí, eh, aquí somos mejores que Jessica. sí, mi tema en primer lugar fue una situación personal de yo lucho con la atracción por el mismo sexo y en el ambiente donde yo estaba, o sea, donde yo crecí, Ujú, no encontraba como que herramientas que pudieran como ayudarme a crecer en ese sentido, o sea, cómo yo puedo manejar esto. Muchas veces la persona decía, no, que es un demonio, tú tienes que reprenderlo y todas esas cosas. Pero yo estaba seguro de que yo no estaba endemoniado. Yo sé que hay demonios que pueden influenciar o crear ambientes para que uno caiga, pero en última instancia nosotros somos los pecadores. ujú. Y la palabra dice que del corazón es que vienen los pensamientos y las cosas malas. Entonces, con esa necesidad, yo comencé, o sea, el Señor, yo lo veo de esa manera, el Señor me llevó como que a una esquina a darme cuenta de que yo necesitaba acercarme más a su palabra. Entonces yo comencé a ver y a escuchar muchas prédicas eh, hasta que encontré una en una ocasión que, o dos, una se llamaba Sin culpa alguna y el otro Consumado es. Y ambos hablaban acerca del estado que nosotros tenemos en Cristo y de cómo nosotros ahora podemos vivir en libertad de nuestro pecado al poner nuestra fe en Cristo. Entonces, yo cuando me vi con toda esa doctrina diocéntrica, si lo podemos en ese término, eh, comencé como a ver cómo yo podía luchar en contra de mis atracciones. Y ese fue como que como la clave o Ujú. el botón por donde yo entonces inicié a ver las demás cosas. Y yendo al punto de la lengua, yo recuerdo que yo vi una vez un video acerca de la interpretación que se tiene acerca, o que tienen los bautistas acerca de Hechos 2. Y yo me asusté, yo lo cerré inmediatamente el video, porque yo dije, eso no fue lo que me enseñaron, eso es raro, eso es raro. Pero me quedé con con la duda, porque realmente sonaba convincente. No recuerdo muy bien el nombre del predicador ahora mismo, pero él decía que eran idiomas, porque habían personas de otras naciones que estaban, o sea, que podían entender las nuevas buenas, eh, las nuevas buenas o las buenas nuevas de salvación. Ujú. Y entonces se me quedó eso ahí, de que no era lo que tradicionalmente yo había aprendido de la iglesia pentecostal. Yo amo a mis hermanos pentecostales y yo respeto las diferencias, pero por la evidencia bíblica de qué es el don de lengua, yo pude entender que no es lo que popularmente en la iglesia pentecostal se conoce, sino que más bien es un idioma que el Señor permitió o permite para que las personas que no conocen el idioma en el que se le está hablando puedan entender las nuevas buenas o buenas nuevas de salvación. Ok. Perdón por la respuesta tan larga. No, 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 no. Está bien, porque fueron dos preguntas. Ujú, Ok, tu respuesta genera más preguntas. ujú. Así que la primera pregunta es, ¿cómo, cómo has encontrado ayuda dentro de la iglesia bautista para poder, eh, ¿cuál es la palabra? Porque quiero usar una palabra que no genere, oye, me diga que no genere, ¿cómo me importa esa vaina? ¿Cómo tú pudiste encontrar herramientas o cuáles herramientas tú encontraste dentro de la iglesia bautista que te permitieron luchar contra tu situación de atracción del mismo sexo? ¿Cómo encontré? ¿O cuál es la Ajá. palabra correcta? Yo creo que fue el yo ver eh,
algo que ya mencioné, que la palabra es teocéntrica. Entonces, al yo ver que todo se trata acerca del Señor, o sea, de cómo yo vivo para Él y de que Él ha aportado, ha dado o ha puesto el Espíritu Santo en nosotros para entonces poder hacer y poner el querer de nosotros de hacer su voluntad, eh, fue como la manera en que entonces yo pude comenzar a caminar o alejarme de eso. Y quizá podría generar la pregunta de, bueno, pero tú no tenías eso en la iglesia pentecostal. Yo no voy a hablar por todas las iglesias pentecostales porque yo sé que hay predicadores y personas serias que enseñan la palabra lo más preciso que pueden, pero en una gran mayoría o donde yo me rodeaba mucho, estaba más antropocéntrica la manera en que se veía la Biblia. Entonces era mucho lo que yo hago por el Señor, lo que yo tengo que hacer. Entonces como que yo ver que el Señor es quien obra en mí, entonces yo por ese obrar del Señor en mí, entonces yo puedo ir y vivir. Eso fue como algo que Ok. cambió mucho. En palabras mías, diríamos, te cambió el concepto de la culpa. En Exacto. este caso, Ujú. desde en la iglesia pentecostal, tus acciones te podrían generar culpa porque desde tu perspectiva, tú no tienes la capacidad o el poder para dejar las Ujú. emociones, los sentimientos y digamos que ciertas acciones, pero desde esta otra óptica tú entendiste que cuando es el Señor el que trabaja en ti, ya la culpa no está, porque es el Señor que va modificando y cambiando, no eres tú Ujú. que tienes que hacer algo. Exactamente. ¿Te ha funcionado? Bastante. Bastante. Que el simple hecho de que yo pueda compartirlo en un programa como esto es muestra de que el Señor ha ido cambiando mi corazón. O sea, tú puedes decir aquí en un programa algo que un grupo por ahí dice que eso no es posible, que eso no- Ujú. que tú has cambiado tus emociones, sentimientos o preferencia en ese sentido. No, Ok, porque yo no creo que el Señor me llame a ser heterosexual, sino que el Señor me llama a ser como Cristo. Y de ahí se puede desprender que el Señor me otorgue yo tener atracciones por una chica. ok. Puede desprenderse de ahí. Pero por, porque una de mis escritoras favoritas dice que el Señor no me llamó, o sea, en la Biblia no dice que uno de los, del fruto del Espíritu es ser heterosexual, pero el dominio propio. Entonces, el Señor me da el dominio propio y me hace ver que en Cristo hay más satisfacción que lo que puedo encontrar en la sexualidad. Entonces, al yo verlo de esa manera, aún yo teniendo luchas y tentaciones, yo puedo caminar en pos de la Me santidad. voy a meter en lo personal un poquito. Está bien. Lo que tú me estás diciendo es que desde esa perspectiva, tú tienes tu atracción, pero como tú lo que procuras es la imagen de Cristo, en vez de tú luchar con la atracción, luchas con la relación. En este caso, decides que o tienes la atracción por una chica o no tienes una relación. Ah, O, o, o. Estoy tratando de ver si ujú, entendí lo sí, que sí. está diciendo. O tener una relación homosexual sí es un problema Sí, dentro del es concepto pecado. bíblico, Ujú. es pecado. Entonces, en este caso, tú preferirías no tener ningún tipo de relación o hasta que el Señor no te ponga en ti los sentimientos de atracción heterosexual. Exactamente. Ok. Yo, Entonces, tu lucha no es con los sentimientos y las emociones, sino con la práctica. Tú ujú, aún tienes los sentimientos y las emociones, pero evitas la práctica. exactamente. Yo vivo para Cristo, aunque eso me cueste mi sexualidad. Y yo sé que eso suena muy fuerte en una generación hedonista como en la No, que nosotros ahora estamos. la sexualidad es lo más importante del mundo, cuando no Pero es así. exactamente, porque la sexualidad es parte de nosotros, pero no somos nosotros. Exacto. Entonces, esa es la manera en que yo lo veo. O sea, yo no vivo por quien yo sienta que yo debo de ser, sino por lo que la Biblia me dice que yo soy, que es hijo de Dios. A muchos lo verían eso como una castración espiritual. Sí, pero hay algo que yo no sé en qué momento se le olvida a muchas personas, que es que la Biblia nos manda
a morir a nosotros, a tomar nuestra cruz y cargarla todos los días. Sí, todo eso está bonito hasta que te metes con el sexo. Exactamente. Entonces, hasta ese punto, o sea, es como que hay personas que quieren tener esa parte del sexo como separada. No, el Señor no se tiene que meter en eso, ¿no? Si el Señor es mi Señor, es de todo. Y obviamente yo no lo tengo todo como que resuelto. Hay cosas que yo todavía estoy rindiendo, Es pero es crecimiento. parte del proceso de santificación. Perfecto. Gracias, José Luis. De nada. Realmente ha sido interesante esta conversación. Me has dado el título para mí, para ella. Y, señores, ¿qué ustedes creen? ¿Usted cree que si usted va a ser salvo, ya siempre salvo, que el Señor lo eligió, que no lo eligió, que usted tiene oportunidad, que no tiene oportunidad? ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que una persona realmente puede deshacerse de sus sentimientos y emociones con relación a la atracción sexual y cambiarla, modificarla o vivir sin ella? Hay sacerdotes y otras personas que viven sin el sexo. ¿Usted podría vivir sin el sexo? Está fuerte, ¿verdad? Nada. Gracias por habernos acompañado y por abrirte, en este caso, a este público. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes, gracias. Bendiciones. Bye.